El fin de semana, el Grupo Galileo convocó a una reunión que muchos consideran clave para la conformación del llamado Frente Opositor. Ahí estuvieron gobernadores panistas y perredistas, personajes independientes como Cuauhtémoc Cárdenas, Jorge Castañeda, Emilio Álvarez y Casa. Decidieron darle un fuerte impulso al frente, pero también dejaron muchas dudas. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar. Quienes participaron en esa reunión insistieron en que primero se debe decidir el proyecto y desde ahí, pues, elegir al candidato. Sin embargo, entre los participantes hay algunas diferencias profundas sobre el futuro del país. No estamos hablando del aborto o de las parejas del mismo sexo, sino el tema del futuro de la reforma energética o la educativa. Bienvenidos, yo soy Ezra Chabot. En ese marco de acuerdo, sin querer abordar las diferencias, destacaron tanto los participantes como las ausencias. Llamó la atención, por ejemplo, que la personalidad con mucho mejor posicionada en el PAN para buscar la candidatura presidencial, Margarita Zavala, no haya sido invitada a la reunión, mientras que Ricardo Anaya ahí estuvo, Rafael Moreno Valle tuvo representantes, ahí estuvo también Alejandra Barrales. Pasado el encuentro, no sabemos si el frente se acerca o se aleja. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Hubo una reunión en Chihuahua donde se encontraron dirigentes del PRD, dirigentes del PAN, miembros de distintos de estos partidos, personalidades independientes, donde se analizó el frente. Pero el contexto de la reunión quizás nos hace pensar que ese frente, o por lo menos un frente realmente amplio, se podría alejar más que acercar si vemos, Pablo, Erra, las ausencias, no solamente las presencias. Sí, por supuesto. Mencionabas al inicio en la presentación del programa la ausencia de Margarita Zavala y también la presencia de personajes tan disímbolos para hablar de temas programáticos como Porfirio Muñoz Ledo y el señor Ricardo Anaya, el presidente del PAN. Me parece que este frente es para Ricardo Anaya, es para mantenerlo en los reflectores de aquí hasta el último momento que marque la ley, para quedarse al frente del partido y estar él en el candelero político y poder alcanzar siquiera a Margarita Zavala en las preferencias. Es un frente contra Zavala y es un frente contra muchas cosas, pero con muy poco contenido, que no dice es un frente para qué. Mira, yo creo que la idea de un frente en condiciones normales, pues sería relativamente válida. Aquí el problema es que estamos en una situación en donde cada partido político, fundamentalmente PRD y PAN, tiene dinámicas internas que son los que le empiezan a generar esta idea del frente. En el PRD básicamente es la propia confrontación con los sectores López Obradoristas, la propia figura de Miguel Ángel Mancera, y por otro lado en Acción Nacional lo que planteaba Pablo en el sentido de la competencia entre Ricardo Anaya y Margarita Zavala. Mientras no exista dentro de cada uno de estos partidos una definición clara de su problemática interna, tratar de encontrar una plataforma común para plantear un frente y desde ahí elegir un candidato, esto lo que hace es, pues, introducir figuras que además honestamente no tienen nada que hacer dentro de un frente amplio de esta naturaleza. Es obvio que para un proyecto de país como el que construiría un frente amplio opositor, una figura como Cuauhtémoc Cárdenas, con todo respeto, que estaría planteando un modelo de nacionalismo revolucionario como tal, pues no sé si tiene cabida, o por otro lado, un Porfirio Muñoz Ledo, que sabemos está apoyando a López Obrador. Esto es un juego en donde me parece que en este momento, para construir un frente amplio, primero tienen que decidir qué es lo que quieren hacer, qué tipo de plataforma pueden conciliar para después ver si es posible avanzar en ese sentido. De lo contrario, simplemente pues están jugando a la pura pirotecnia y a apostar más que nada a la dinámica interna de cada partido. Sí, y a las dinámicas personales. Pero decíamos apenas la semana pasada sobre estos temas, hay temas que se superan. El tema de, como se ha dicho, el aborto, el matrimonio de parejas, eso del mismo sexo, son temas superables.
tú lo escribías esta semana, el tema de la reforma energética no es superable. O sea, tienes que tener una propuesta de gobierno, tiene que decir, ¿apoyas o no apoyas la reforma energética? ¿Apoyas o no apoyas la reforma de telecomunicaciones? ¿Apoyas o no apoyas la reforma educativa? Son respuestas de sí o no. Luego le puedes poner todos los grises que uno quiera. Sin eso es imposible avanzar en un frente. Y ahí había personajes que tienen posiciones diametralmente opuestas en esos capítulos. Primero vamos a construir el frente y luego el candidato. Y en el frente tiene 2 o 3 puntos en la agenda que los delineó Cuauhtémoc Cárdenas. 1, reforma fiscal. A ver, quiero saber si el PAN y Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo están pensando en lo mismo cuando hablan de reforma fiscal. Creo que están hablando de cosas muy distintas. No olvidemos que esa izquierda quiso ponernos en la capital de la República un impuesto a la plusvalía. Es decir, que cuando subía por el entorno el valor de las propiedades, había que pagarle al Estado una cantidad. ¿En eso está pensando el PAN? Bueno, que lo digan. Creo que están en las antípodas. En el tema de reforma energética que señalabas, bueno, cuando dice Cuauhtémoc Cárdenas en los puntos de la agenda, los puntos programáticos es recuperar para el Estado los bienes de la nación. Estamos hablando de otra expropiación petrolera. ¿El PAN está pensando en eso cuando se habla de regresar al Estado los bienes de la nación? Están pensando, Cuauhtémoc Cárdenas, obviamente, en expulsar a las compañías extranjeras que han venido por la reforma energética a explorar y perforar exitosamente, por cierto. Y un tema fundamental por el cual hay que definirse, Venezuela. ¿Estamos o no estamos con el pueblo venezolano? ¿Qué opinamos de la dictadura de Maduro? Por un lado, el ingeniero Cárdenas, haciendo uso de su albedrío, su libre albedrío, ha respaldado a esa dictadura. Y por el otro lado, la militancia y los cuadros medios del PAN, todos han repudiado la dictadura de Maduro. Es decir, ese es un amasijo ideológico, el frente, que me da la impresión que solamente para el poder por el poder y repartirse chambas. Para poder armar, insisto, para poder armar el frente tienen que limpiar todo este tipo de contradicciones ideológicas que ahí tienen. Y no se puede. Por lo pronto, no sé si puedan, pero por lo pronto, de veras. Lo que tienen ahí es un problema muy claro. En el tema de López Obrador, pues hay una contradicción enorme, porque hay figuras ahí que han sido convocadas por el propio Frente Amplio, que están jugando a la apuesta a López Obrador, que es también parte de la propia contradicción. ¿A qué estás jugando? Eso por un lado. Ahora, en el tema de poder ganar la elección. En Acción Nacional hay sectores, empezando por Margarita Zavala y otros más, que dicen Acción Nacional tiene la capacidad de ganar por sí mismo, claro. Por sí mismo la elección. Claro. Entonces, si vamos a hacer un frente, ¿de qué frente estamos hablando? Yo creo que aquí la jugada es una jugada un poco más propia de estar midiéndole, vamos a decirlo bien, una correlación de fuerzas. El PRD dice... El agua a los camotes. El agua a los camotes. Diría científicamente. Muchas gracias por la afirmación. El PRD lo que quiere es el apoyo de, por supuesto, el PAN para la Ciudad de México, para ceder la candidatura a Acción Nacional a la presidencia. Esa es la ecuación que quieren hacer de la forma más pragmática, más allá de frentes y de proyectos y de programas. Para eso no necesitan invitar a Cuauhtémoc Cárdenas, a Porfirio Muñoz Ledo, a Agustín Basabe y a Emilio Álvarez y Casa, perdón. Está bien. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que a la hora que tú tratas de darle forma a un proyecto cuyo objetivo en el fondo es ese, bueno, pues se te empiezan a cruzar una enorme cantidad de factores de poder que están ahí presentes que no te lo permiten. No, pero yo creo que hay... Sí, pueden decir queremos primero el frente y luego buscaremos el candidato. Es mentira. Es mentira. Un frente se construye a partir de tener definido un candidato y de eso se van construyendo los diferentes capítulos. Así lo han hecho hasta ahora en las gubernaturas. En las gubernaturas. Y puedes construir, sí, que no han hecho en las gubernaturas, un programa de gobierno mucho más sólido y demás. Pero por una parte están personajes que están en las antípodas de lo que sería ese frente. Perdón, a ver, lo que está planteando el PRD claramente es: yo necesito el apoyo de quien sea para ganar la Ciudad de México. Está pagando eso las consecuencias de irse con el PAN. Ya vimos cómo se fueron dos no se fueron del partido, van a luchar por el partido y están en favor de López Obrador, Pablo Gómez y el señor exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy. Es decir, el PRD va a ser una sangría impresionante hacia López Obrador en la medida que se acerquen
en busca de esta quimera que es la Ciudad de México. Perdón, pero es que el punto yo creo que central es ese. Lo único que le queda al PRD para poder consolidarse es la Ciudad de México. Si el PRD pierde la Ciudad de México, se acabó como partido. Tienen candidatos diferentes. El candidato de Alejandra Barrales para ese frente es el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Y el candidato de los Galileos, ya destápenlo de una vez, es el doctor de la Fuente. O sea, eso es lo que están buscando. Y el PAN no va a ceder a una candidatura del PRD o a una candidatura independiente. Tienen candidatos competitivos. ¿Por qué tienen que ir a buscar afuera un candidato para ganarle al tercero cuando con el que tienen pueden ganarle al primero? El PRD solo no tiene la posibilidad de tener en una elección presidencial más del 10-12%. Está apostando todo su capital a garantizar la Ciudad de México, porque esa es su apuesta. Y todo el resto del frente es simplemente... Pero incluso en esa lógica, si su apuesta es mantener la Ciudad de México a como dé lugar y hacer los acuerdos necesarios, la sangría va a continuar igual. Yo creo que vayan solo, ¿no? Hay sectores del PRD que se van igual a Morena. No, eso no hay. Pero la Ciudad de México es un capítulo. ¿Cómo vas a trabajar en el capítulo federal? El frente es federal, tiene que haber una cabeza panista. ¿Cómo se va a elegir el candidato o la candidata? No va a salir de esa mesa. Si lo eligen de esa mesa, no solamente va a haber una sangría en el PRD y se va a ir Pablo Gómez, que no representa a nadie hasta ahora, y Leonel Godoy, que quizás representa a la familia michoacana, pero se va a ir Margarita Zavala. Si se elige así, yo no veo a Margarita diciendo sí, yo acepto, levanto la mano y voy a apoyar a quien sea del PAN. Eso es mucho más grave para ese frente que se vaya Pablo Gómez o Leonel Godoy. El frente no tiene contenido y me parece que tampoco tiene rumbo. ¿Por qué? Porque están, primero, en las antípodas ideológicas para gobernar un país. No es lo mismo que gobernar un estado. Te acepto las alianzas en un estado, porque es administrar. En cambio, aquí es construir un proyecto de país. Eso no se va a dar. Todos saben que eso no va a suceder. Y en cambio, si lo forzan para llegar a ese frente, se va a romper el PRD aún más y se va a romper el Partido Acción Nacional. Me parece un error estratégico, pero que todo gira en torno a una persona. Las posibilidades de Ricardo Anaya de empatar a Margarita Zavala o de llegar, porque tiene el control del partido a través de repartir candidaturas, de llegar a disputarle a Margarita Zavala la candidatura del PAN. Yo creo que el tema del frente tiene que ver con la dinámica, insisto, de los dos partidos. El pleito dentro de Acción Nacional por la propia candidatura y la necesidad del PRD de ganar la Ciudad de México. Si eso logran conciliarlo, van a poder tener frente más allá del pleito ideológico, que créeme, estará más allá de cualquier discusión. Eso no les importa y si tienen que sacrificar a quien sea, lo harán. Si eso les va a dar para ganar, lo dudo mucho. Lo que pasa es que si sacrifican a quien sea, no van a ganar, no ni les la va a Ciudad de alcanzar México, para ni el ganar. país. No, ese es el gran desafío. Y me parece que un frente se construye de otra manera. De otra manera, con las dirigencias partidarias, con los nombres, poniendo a competir a los distintos nombres, a ver si se pueden competir y pueden funcionar. Pablo, Ezra, muchísimas gracias a todos.